ampliamos en que lo de genuino obedecía a que Judas era discípulo, pero no con un corazón genuino. Y ya sabemos que acabó como un hombre que se engañaba a sí mismo. Esperamos no suceda con ninguno de nosotros. Dijimos que ya no necesitamos que un predicador trate de etiquetarnos diciéndonos si nuestra fe es genuina o no. Y no necesitamos enfadarnos adoptando la postura de un niño en decir, yo sé el trato que yo tengo con Dios. Tiene la Biblia para usted comprobar. Si usted no está dentro de estas tres características, pues no necesita que yo le diga más. Usted no es un discípulo genuino. La primera de esas características la estudiamos el domingo y recordarán que era ser parte del grupo de los 70. Haber sido enviados, haber recibido el llamado y con obediencia ser parte de ese grupo. No importa si en el número 71 o el número 72. Para corroborar eso, les dije que debíamos memorizar el versículo, el cual dice, ¿qué dice? ¿Cuál es el verso? Bueno, no lo memorizaron. Y les decía, verso 2, Lucas capítulo 10, lo olvidaron. Bueno, hay que memorizarlo esta semana. Por favor, en voz alta conmigo. Y les decía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Espero recuerden la tarea y memoricen el verso. Pues bien, ahora verán la segunda característica y descubrirán que el que vive despreocupado de las necesidades del prójimo, pueden estar seguros que el amor de Dios no está en él, que consecuentemente no es un discípulo genuino. Judas no sentía amor por el prójimo. Él estaba allí entre los 12 por pura conveniencia, como algunos de ustedes. Jamás sintió ningún interés de ayudar a otros. Quiso ayudarse a sí mismo. Bueno, lo más emocionante de esta segunda característica resulta que Jesús la enseñó a través de una parábola. Y por eso titulamos a nuestro estudio de hoy, los más peligrosos son los que pasan de largo. Vayan a Lucas capítulo 10, a la segunda partición de este capítulo, verso 25. Seguro en sus Biblias con el subtítulo El buen samaritano. Pero nuestro sermón, los más peligrosos son los que pasan de largo. ¿Listos? Verso 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y hasta ahí leemos nosotros y oramos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace, que mientras estudiamos tu palabra, crezcamos en nuestra fe, que los que son parte ya de esa necesidad de ayudar al prójimo sean ministrados a hacerlo aún con mayor pasión y entrega. Que los que no son parte de esto descubran que su fe no es genuina y que puedan dar un paso hacia adelante cambiando la primera y la segunda características en sus vidas.
Por favor, háblanos a todos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Algunos dicen que esta es la más famosa y más extraordinaria de todas las parábolas jamás imaginadas por un mortal. Y creo que se apegan a la verdad en honor a dos cosas. La primera, esta parábola muestra de forma magistral y resumida el corazón del evangelio mismo. Narra toda praxis cristiana y revela que quien no la practica pues no tiene una fe genuina. La segunda, fue creada por nuestro Señor, un inmortal. Así es que vaya razón tienen cuando dicen la más extraordinaria de todas. Les sugerí cuando empezamos a estudiar las parábolas que debíamos identificar algunas cosas básicas en una parábola para entenderla e interpretarla. Les dije que había que identificar los símbolos, que debíamos buscar la enseñanza central. Lo comparé con una fábula diciéndoles que toda fábula deja una moraleja, que de igual forma toda parábola da una enseñanza central y que necesitábamos entender el contexto histórico. Insisto, cuando menos esas tres cosas tenemos que identificarlas. Quienes de ustedes toman nota, en buena hora, porque van a poder escribir los símbolos, lo que esto significa, y van a entender fácilmente el corazón de la parábola. Por ahora, comencemos con el contexto histórico requerido, pues de lo contrario no entenderíamos a plenitud de qué se trata. Todo comienza con la malintencionada pregunta de un maestro de la ley que pretende poner a prueba a nuestro Señor y demostrar que no tiene autoridad. Su intención era, si le hago una pregunta sin solución, voy a poner en evidencia que no es lo que él dice ser. Preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten que la pregunta es legítima en el contexto del Evangelio. Su intención era ilegítima, pero no así la pregunta. Jesús comenzó la enseñanza respondiéndole con otra pregunta. ¿Qué dice la ley que hay que hacer? Como si se tratara de un ejercicio académico, rápidamente le responde a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si se tratara de un examen escrito, este maestro malintencionado habría salido muy bien librado. Jesús le dijo: bien has dicho. Entonces, haz eso y vivirás. El interrogador puso en evidencia su mezquina intención, pues siguió el ejercicio académico diciéndole: ¿y quién es mi prójimo? En español nuestro estaba diciéndole: no vaya a decirme que los romanos son mi prójimo. Ellos matan a nuestras familias, nos maltratan. No me vaya a decir que los criminales que están pagando justamente sus crímenes, ellos son mi prójimo. Insisto, no dijo eso. En nuestro español significaba eso. Y más para nuestro contexto serían preguntas como: no nos vaya a decir que mi prójimo es mi expareja que tanto daño me hizo y me sigue haciendo. No me vaya a decir que esa persona que me traicionó y me ha sido infiel es mi prójimo.
o quien me quitó el empleo, me ha robado, o 10 ejemplos más. No se le ocurra responder eso, porque entonces usted va a poner en evidencia su poca autoridad espiritual. Creo que este falso maestro debió pensar, no, lo tengo en mis manos. No puede inclinarse a ningún extremo porque quedará muy mal ante todos. Jesús le dijo, voy a responderte quién es tu prójimo con una parábola. Y claro, como ya les dije antes, las parábolas son un lenguaje retórico, elocuente, desafiante, atractivo, hace que aún el más desinteresado abra su intelecto para querer entender e interpretarla. Jesús dijo, todo sucedió en el camino entre Jerusalén y Jericó. Deben saber, una ruta inhóspita, arriesgada, llena de curvas cerradas, propicias para esconder delincuentes. Aún más, deben ustedes saber que ese sitio es el mismo lugar donde David se escondió cuando era perseguido por Saúl. Porque ese camino, recalco, es el lugar perfecto como una guarida. Allí mismo, un judío yacía herido. Y sé que los más estudiantes de ustedes irán a buscar si es judío o no. Los desafío, háganlo en casa. Estaba medio muerto, tirado a la orilla del camino. Era fácil deducir que lo habían asaltado, que lo habían golpeado hasta dejarle casi muerto. Eso era común en ese camino. Pero para fortuna de la historia, dice Jesús, un sacerdote que volvía de sus labores pastorales, le vio. Quienes estaban escuchando a Jesús seguro pensaron, oh, el problema se resolvió. Extrañamente, este hombre supuesto a prestarle ayuda pasó de largo. Esto no lo dice la parábola, pero sabio es que usted y yo lo extendamos en nuestro español. El primero en que confiábamos daría ayuda, un sacerdote, un hombre o una mujer con labor pastoral, supuesto a ayudar, pasó de largo. Me pregunto, debió decirse a sí mismo, esto me traería complicaciones, qué sé yo. Jesús regresa, o yo regreso a la narración de Jesús y dice, más tarde, un levita, otro hombre que trabajaba para el sistema religioso y ordenado por principio filosófico para ayudar a los más necesitados, también cruzó el mismo camino. Con total insensibilidad y dureza de corazón, pasó de largo. Aún no termina esto. Más tarde se asomó un tercer personaje, o mejor digo, un tercer símbolo, para quienes de ustedes están tratando de rasgar los símbolos. Un samaritano. Un hombre que por nacionalismo odia a los judíos. Ustedes deben saber que en ese entonces los judíos odiaban a los samaritanos tanto como los samaritanos odiaban a los judíos y se odiaban a muerte. Entonces yo fui explícito en decir que el que yacía medio muerto era un judío. Y ahora la lectura en forma explícita, esta vez sí, dice que el tercer personaje que cruza el camino es un samaritano. Así es que
podemos deducir el final de la historia. Si el que yace medio muerto es un judío y el último en quien tendríamos esperanza es un samaritano, porque se odian a muerte, ya sabemos que el que está medio muerto va a terminar totalmente muerto. Para sorpresa de todos los que estaban escuchando la parábola, dijo: el menos obligado, el menos supuesto a ayudar, el que la sensatez nos grita, iba a mostrar total insensibilidad y total dureza de corazón, se detiene, movido por misericordia, venda las heridas del moribundo, dice que le pone aceite y vino. Se trata de una especie de antibiótico, una especie de colirio. ¿Qué importa? Está tratando de aliviar las heridas del moribundo. Pero no solo eso, deja su cabalgadura bajo el riesgo de él también ser asaltado, para poner allí a este moribundo. Lo cuida, lo lleva por el camino hasta un hospedaje seguro. Cuida de él esa noche y antes de partir paga un poco más de dinero y le dice al dueño del hospedaje: cuide de él. Cualquier gasto extra que usted incurra hasta que este hombre pueda valerse por sí mismo, yo al volver se lo pagaré. Por supuesto, todos los que estaban ahí estaban sorprendidos. Un samaritano ayudando a un judío movido a misericordia. En contraste, los supuestos hermanos de sangre, porque el moribundo era un judío, los supuestos religiosos ordenados para ayudar a otros, totalmente insensibles. Jesús hace al malintencionado maestro la pregunta de oro: ahora dime, ¿quién hizo bien con su prójimo? No necesitábamos ser inteligentes para responder. Este dijo: bueno, el que hizo misericordia. Jesús responde entonces: ¿quién has dicho? Entonces, ve y haz tú lo mismo. Muévete a misericordia para ayudar a los más necesitados. Bueno, allí termina la parábola. Ahora hay que entenderla, hay que interpretarla, y para ello ya les di el contexto histórico. Ahora denme ustedes los 4 símbolos principales que tenemos que interpretar. Ayúdenme, levanten su mano y déjenme saber los 4 símbolos de la parábola. ¿Nadie? A ver, hermano. Número 1, el sacerdote. ¿Qué más? Déjenme más. Hermana, el levita es el segundo símbolo. ¿Qué más? El samaritano sin duda es un tercer símbolo. ¿Qué más? El moribundo sin duda es el cuarto símbolo que debemos interpretar. Ahora que tenemos ya los 4 símbolos, que entendemos el contexto histórico, pues entonces podemos explicar e intentar interpretar todo esto. Así es que, siguiendo el orden que ustedes me dieron, arranquemos con el sacerdote. Representa el espíritu moral de aquella época. Una sociedad que yo digo no tiene mucho que envidiarle a la actual. El comportamiento típico inhumano de gente que vive para sí misma, que usa una máscara que oculta su hipocresía, escudándose en la religión, viniendo a las iglesias, pero nunca sirven a su prójimo. En pocas palabras,
El sacerdote representa a aquellos que se dicen seguidores de Jesús, pero ni en broma son parte del grupo de los 70, ni 71 ni 72. Podemos contar 300 y jamás aparecerían. Aquellos que incluso están aquí hoy día creyéndose muy correctos, como un líder religioso, pero sin corazón para ayudar a nadie. Aún dentro de su misma máscara religiosa, le gusta hacer cosas en el sistema, en la comunidad que profesa una fe. Le gusta involucrarse, porque claro, en una iglesia como esta, quienes se involucran y más se ocupan alguna posición de privilegio, claro que entonces también ganan cierta reputación, pero pregúntese y pregúnteles si ellos han ayudado a algún necesitado en las últimas semanas, meses o años. No. Ellos, o más bien, ese sacerdote representa a aquellos que están repletos de legalismo, ritualismo y de una buena doctrina que contradice su filosofía, pues ellos, sobre toda praxis cristiana, en lo que se especializan es en pasar de largo ante las necesidades de otros. Y estos son los más peligrosos. Si he sido muy retórico, ahora voy a ser práctico. Estoy diciendo que los más peligrosos en esta congregación hoy son los que vienen y vienen y vienen y se especializan en la técnica de pasar de largo ante las circunstancias adversas de los más necesitados. Esa es la razón por la que ellos no están involucrados en ningún ministerio. Porque su doctrina es pasar de largo. Porque al igual que Judas, parece conveniente estar entre el grupo de los 12. El egoísmo individualista se ha apoderado de muchos dentro de la iglesia evangélica. Para colmo y más ofensivo a mi gusto, las redes sociales desnudan que algunos de ellos se han convertido en paparazzis sin escrúpulos, porque si toman fotos en lugares que requieren algún gasto extra al costo de vida normal. Algunos publican sus posesiones y quieren que la comunidad religiosa conozca su perfil económico, académico, o como sea. Pero no tienen ni una pizca de corazón para ayudar a otros. No saben nada de ir a una misión y ayudar a personas que no tienen nada. No saben nada de lo que pasa en ministerios de niños como Mi Jesús o de adultos. No saben nada de que el domingo en el tercer culto atinadamente me lo callé porque él había venido y no sé si va a escuchar esto más adelante. Pero hubo uno de los pastores en las misiones que el otro día con un gozo especial me dijo: hey, pastor, le quiero enseñar una foto. Mostró la foto, un hombre en silla de ruedas, creo que le faltaba una pierna o algo así. Y me dijo, él no podía moverse nada porque visión económica no le permitía una silla de ruedas. Desde que estamos en la misión empezamos a orar. Yo le comenté a alguien aquí de la iglesia: mire, pastor, me dijo,
El domingo estaba aquí él en esa silla de ruedas. Ustedes no saben nada de eso. Los que viven para sí mismos junto a este sacerdote o a este líder religioso. A esas personas lo que les define su posición religiosa es su posición económica. Queriendo compartir con personas, dicen ellos, de su mismo nivel. Qué terrible y aberrante condición dentro de la comunidad evangélica. Pero esa es la verdad. Y recuerden que esto está en el contexto de las características básicas de un cristiano. La primera era ser parte del grupo de los 70. La segunda es tener un corazón para ayudar a otros. Váyase respondiendo a sí mismo. Lo cierto es que tanto el sacerdote como el levita están incluidos en la misma interpretación. Representan lo mismo, solo que uno a tiempo completo y uno casi como laico, exactamente como aquí. Algunos trabajando en la iglesia sin un corazón sensible y otros no trabajando en la iglesia, pero siendo parte con un corazón insensible. Terrible. Bueno, ¿qué representa el samaritano, predicador? Hay que tomar en cuenta que ni siquiera prestó atención si el moribundo era judío o no. No prestó atención porque el verdadero amor Jesús pone en los que son parte de los 70 no reconoce condición, solo es movido a misericordia. Y esa es la verdadera religión, la que se eleva por encima del ritual o la conveniencia, la que se eleva por encima de los que vienen aquí por obligatoriedad, por un deporte o por conveniencia. Cuando la misericordia actúa en nuestro corazón, desconoce el color de las personas, desconoce su etnia, su posición, solo quiere ayudar. Solo dice, no quiero que sepan que yo doné esa silla. No diga mi nombre. Solo desean ayudar porque son movidos a misericordia. Las últimas 2 semanas han estado acá 2 o 3 familias, si lo sumo bien, extranjeros. Alguien les habló sobre nuestras misiones. Y una de las personas me preguntó, ¿y dónde vamos a ir es peligroso? Yo sonreí y le dije, aquí todo es peligroso. No, pues sí, pero más peligroso. Pues te estoy diciendo que todo es más peligroso. Sonrió, pero lejos de verse reprimido o reprimida, parece que tomaron entusiasmo. Y como yo conozco cómo viven en ese país, comía ansias a su regreso en preguntarles cómo les había ido. Yo quería ir, pero los lugares a donde había que ir había que caminar en terreno quebradizo. Bueno, en uno hasta había que saltar un cerco. Yo iba a estorbarles, pero comía ansias por saber su impresión. Una de esas personas me dijo, vengo llorando y deseoso de volver a ir. Son personas que son movidas a compasión. Son personas que no preguntan si es peligroso o no, porque ellos ya descubrieron que los peligrosos son los que no hacen nada. Los peligrosos son los que están en las iglesias,
sin hacer nada. Ellos son los que deberían preocuparnos, no los malhechores, no lo que puede pasar en el camino, porque en realidad en cualquier camino, en cualquier país del mundo nos puede pasar cualquier cosa. Los peligrosos son los que no les importa cuántos niños hay en Jesús sin ser ayudados, o en campos blancos, o cuántos están en parqueo, o cuántos están en 100 días. A ellos no les importa quiénes están tirados en las cunetas. No es asunto de ellos. Viven para sí mismos y ellos son peligros. Ahora les pregunto, ¿qué representa el moribundo, el medio muerto? Ya tenemos qué representan los primeros tres, pero no les he dicho qué representa el cuarto. ¿Alguien quiere sugerirme? A ver, Lick. Gríteme, por favor. Representa a las personas que tenemos que buscar. Sí, pero se queda medio corto. ¿Alguien más quiere? Sí, hermano. El objetivo de la misericordia, sí, pero puntualmente debemos decir a quiénes representa. Mano atrás. A los que no conocen de Jesús, se están acercando. Si estuviéramos jugando aquello de caliente, caliente, pues están llegando. Oscar, ¿a cuál prójimo? Si ahí está la pregunta que hizo el malintencionado maestro. ¿Aquí alguien levantó la mano? ¿Vic? Bueno, pero ¿cuál prójimo? Ese es el punto de honor. Bueno, me imaginé que nos va a ser difícil descubrir a quienes representa el moribundo. ¿Cuántos de ustedes vinieron a los pies de Cristo siendo adictos al alcohol? Por favor, ¿pueden levantar la mano con sinceridad? Y un montón. ¿Cuántos vinieron siendo adictos por la droga? Nadie, ya hoy nadie toma. Bueno, los que siguen en la droga, ¿podrían levantar la mano? ¿Cuántos vinieron al Señor porque sus matrimonios estaban resquebrajados y sus hogares destruidos? ¿Pueden levantar la mano? Wow, aquí solo hay sacerdotes igual que en la historia esta. Porque yo conozco un montón de ustedes y ustedes venían moribundos igual que yo. Pero resulta que ahora ya no se acuerdan. Como aquella señora que le dijo el otro día a otra señora dentro de la iglesia, esta mujer se refería a que no estaba casada. Entonces le dijo una grosería. Yo tenía ganas de decirle. Claro, no se lo dije, pero como ya no está, hoy se lo voy a decir. Mire, pero usted vino igual que ella. Porque cuando yo la conocí, este señor no era su esposo. De hecho, yo la casé. Y yo la casé porque su esposo vino a 100 días y él dijo que, no, que él buscando cómo irse andaba. Pero esta señora le habló a la otra así de una forma despectiva. Porque Dios hizo el milagro en este hombre y él le pidió matrimonio. Y yo creo que a esta altura me va a venir a reclamar él. Bueno, ahora les voy a volver a preguntar. ¿A quiénes representa el moribundo? Ahora sí, el moribundo nos representa a nosotros. Porque así vino mi familia a los pies de Cristo.
moribunda. El hogar de mis padres destruido, alcoholismo de mi papá, mis hermanos, yo sin esperanza. Yo era uno de esos medio muertos. Pero Dios movió a un buen samaritano a misericordia. Alguien le habló de Jesús a mi mamá, luego toda su familia, toda misericordia. Wow. Falta un personaje. ¿A quién más podría representar el samaritano? Sé que ustedes me van a decir, pues a nosotros los que queremos ayudar a los moribundos, o que deberíamos ayudar a los moribundos. El samaritano representa a los 70, de acuerdo. Pero ¿quién habrá sido el primer samaritano? Nuestro Señor Jesús. Dejó su cabalgadura de Dios para curar sus heridas y pagó con su sangre y dejó a su espíritu para que cuidara de nosotros. Bueno, si nosotros somos cristianos, pues entonces nuestro deber es ser un buen samaritano. Por gratitud, movidos a misericordia. ¿Es usted parte de los 70? ¿Está siendo movido a misericordia? Bueno, ahora usted tiene algo que hablar con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta me ha ministrado.